Bueno, iniciamos. Entonces, bueno, como les decía, vamos a crear dos archivitos nuevos en la carpeta PO, que era la que teníamos, que era lo que estábamos viendo. Vamos a ver el tema de herencia. Entonces, vamos a crear un archivo que se llama papá y otro que se llama hijo. Esto es solo por un ejemplo. Esto, pues digamos que yo creo que aplicabilidad como tal, pues hasta podría tener en un ejercicio, pero es solo para escuchar, para poder entender. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En cada uno de ellos, pues vamos a crear la clase correspondiente que va a implicar, pues, volver un objeto a nuestro archivo hijo y volver un objeto a nuestro archivo papá. En este caso, papá, pues vamos a crearle, pues abrimos nuestra etiqueta PHP, ¿cierto? Común y corriente y arrancamos. Entonces, tenemos una clase que se llama papá, ¿cierto? Abrimos y cerramos, ¿cierto? Abrimos y cerramos corchete. Eso quiere implicar que pues todo lo que haga aquí hace parte de esa clase que se llama papá. No se les olvide pues siempre mantener la primera letra en mayúscula, pues basado dentro de la convención para poder identificar que estábamos hablando del objeto papá. ¿Listos? Bueno, ahí lo tenemos. Este es el objeto. Vamos a asignarle dos propiedades. Por ejemplo, vamos a asignarle a este señor, vamos a asignarle una vamos a asignarle una propiedad protegida, en este caso, ¿listos? Una habilidad protegida que se llame apellido, ¿cierto? Entonces va a ser nuestro primer parámetro. Vamos a asignarlo de una vez. Resulta que el papá se llama, pongamos un apellido, no sé, mm, el apellido del gerente, Riux. Riux. No, mentiras, pongamos un apellido más coloquial. Martínez. Bueno, Díaz. Listo. Díaz se llama el papá. ¿Listos? Es el apellido que actualmente tenemos, ¿cierto? O sea, es dentro de la propiedad que básicamente tenemos, ¿cierto? Miren que aquí tenemos pues una sencilla propiedad que acabamos de asignar. ¿Listos? Esta propiedad es una propiedad protegida, ¿cierto? Al indicar que es protegida, pues básicamente ustedes bien saben que no puede ser accesible instanciando el objeto, ¿cierto? Sino que solamente se puede hacer desde el mismo objeto o desde eh, la herencia, ¿cierto? O sea, desde una clase que esté heredando esas propiedades. Es la única forma en la que pues podemos llegar a acceder a esa información en general. Vamos a tener aquí una pública que es el nombre, ¿cierto? Entonces vamos a tener un nombre que es, por ejemplo, Ana. Ah, pero es el papá, entonces Juan. Entonces Juan Díaz. ¿Listos? Vamos a dejarlo solo hasta ahí. Esto es solo para poder entender el ejemplo que tenemos. Miren, ahí lo tenemos. Sencillamente son pues dos atributos de la clase papá. O sea, si vemos en la explicación, serían dos parámetros. O sea, tenemos dos, bueno, no, en realidad son atributos. Parámetros, no, perdón, atributos. ¿Listos? Ah, bueno, entonces vamos allá a Mario, Mario Díaz. ¿Listos? Entonces vamos a cambiar. Ahí estamos. Entonces ya básicamente lo tenemos de esa manera, pues sin ningún problema. ¿Listos? Hasta ahí. Vamos a crearnos ahora nuestra propiedad hijo, que es la que actualmente tenemos, ¿cierto? Entonces, mírenlo aquí. Básicamente vamos a tener, entonces nuestra clase se va a llamar hijo, ¿cierto? Y pues podemos iniciar. Pero resulta que nosotros necesitamos, ¿cierto? Necesitamos que este hijo, que es la clase que básicamente necesitamos crear, necesito que esa clase herede las propiedades que actualmente tiene el papá, ¿cierto? O sea, él necesita ir a la clase papá, traerse esas propiedades y poderlas usar como las que cada uno tiene. Entonces, como esta es la clase hija, pues va a heredar todo lo que tiene el papá, o sea, el apellido que actualmente él tiene, que es el que nos interesa poder heredar, que sería en este caso este apellido como tal. ¿Listos? Para poder hacer una herencia en PHP o poder llamar una clase, lo primero que nos indican es que debemos utilizar la palabra reservada extends y traer el nombre de la clase que vamos a necesitar. En este caso, necesitamos extender de la clase
papá. ¿Listos? Pero ¿qué nos implica esto? Nos implica que él nos dice, oiga, si usted va a extender de esta clase, usted necesita traer ese archivo para que ese archivo esté básicamente incluido dentro de lo que nosotros vamos a trabajar. Porque si no, inmediatamente yo ejecute este archivo que se llama hijo, pues va a generar un error. Vamos a verlo. Entonces, miren, vamos a actualizar aquí. Ya tenemos papá e hijo. Si le damos clic en hijo, miren que nos dice que hay un fatal error que no se encontró la clase papá. Miren, no fue encontrada en ningún momento. Usted le está diciendo que traiga todo lo que tiene la clase papá, pero en ningún momento esa clase llegó hasta acá. Entonces recuerden que para poder traer archivos, incluirlos o requerirlos, tenemos dos palabras reservadas que son include, ¿cierto? O en su defecto require, que ambas funcionan para lo mismo. Unas tienen algunas propiedades que otras, ya después lo veremos. Por ahora pues vamos a trabajar con include. ¿Listos? Yo qué le digo en include, yo necesito, le voy a decir a él, oiga, necesito que la clase papá venga a este archivo porque necesito acceder a sus propiedades, ¿cierto? Entonces en este caso, miren, yo le puedo decir, oiga, inclúyame a papá.php. Yo guardo cambios, y tan pronto actualizo mi archivo, pues miren que ya el error se me corrige porque en este momento, ahora sí, la clase papá ya llegó y el hijo pues puede extender y utilizar, o sea, heredar las propiedades que él tiene. ¿Cómo vamos a realizar esto? Pues básicamente lo podemos hacer por medio de un simple método. Entonces vamos a crear. Bueno, y aquí vamos a practicar algo, vamos a empezar a ver algo muy importante, ¿cierto? Aquí vamos a empezar a ver algo nuevo y vamos a empezar a trabajar parte de los métodos prioritarios que tiene un objeto. Uno de los métodos prioritarios se llama el método constructor. ¿Listos? El método constructor básicamente es un método que nosotros creamos dentro de los objetos, o sea, el objeto como tal, la persona, por ejemplo, el hijo, puede tener un método constructor y ese método constructor básicamente lo que va a hacer es que él se va a inicializar o se va a ejecutar tan pronto la clase sea instanciada. O sea, cuando nosotros llamemos a la clase hijo, inmediatamente ese método se dispara, o sea, se acciona solito, no tenemos que llamarlo. ¿Recuerdan en el ejemplo anterior? Mire, nosotros teníamos acá, instanciábamos a vehículo, pero teníamos que llamar los métodos, arrancar, apagar, consultar combustible, asignar tipo de combustible. Estos métodos tenían que ser ejecutados. Si no se ejecutaban, pues ellos no se accionaban en ningún momento. Un método constructor es básicamente un método que está dentro de la clase que cuando yo instancio esa clase, inmediatamente se va a ejecutar, o sea, él solito tiene que arrancar. Esos métodos son muy importantes porque son métodos propios de la clase, propios de la programación orientada a objetos, que nos sirven para poder inicializar algo cuando yo lo requiera. Por ejemplo, en este caso yo necesito que cuando instanciemos al hijo, inmediatamente me diga cuál es el nombre, por ejemplo. Entonces vamos a crear nuestro método. Entonces nuestro método vamos a crear pues nuestra función, ¿cierto? Que recuerden que pues esta palabra reservada función dentro de un objeto, pues hace referencia a que es un método, ¿cierto? Porque pues son los métodos que actualmente tiene esa clase en general. Para poder construir, ¿cierto? Para poder construir un método constructor en PHP se debe utilizar dos veces, ojo con esto porque PHP dice que debe ser así, dos veces guión al piso, ¿cierto? Y escribimos la palabra reservada construct. ¿Listos? O sea que es un método constructor. Debe ser tal cual como se los estoy escribiendo, así tal cual como está. No puede quedar con uno solo, ¿cierto? No puedo escribir constructor en español, no, nada de eso. Tiene que ser tal cual como PHP me dice que trabajemos. ¿Listos? Entonces, ese método constructor pues me va a permitir poder ejecutar o inicializar algo cuando yo lo requiera. En este caso, pues lo único que voy a inicializar o lo único que requiero inicializar, pues sencillamente es que nos manden un mensajito. O sea, quiero que se haga un eco que diga mi nombre. ¿Listos? Mi nombre es dos puntos. Mírenlo, dos puntos. Y le vamos a concatenar. Bueno, vamos a darle el nombre del hijo, que el hijo se llame, por ejemplo, Pepe, ¿cierto? Mi nombre es Pepe y mi apellido es dos puntos y aquí pues vamos a concatenarle
el acceso de la información que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en este caso yo necesito traerme la información de la clase papá, ¿cierto? Para ello, pues normalmente nosotros, ¿cómo hacíamos? Creábamos una instancia, ¿cierto? Entonces, miren, hacíamos algo así, instancia de papá, ¿cierto? Es igual a una nueva instancia del objeto papá y ya después podíamos decir qué instancia, ¿cierto? De papá necesitamos acceder al método que se llama apellido, ¿cierto? Esto era lo que normalmente hacíamos para poder acceder a una propiedad de un objeto. Pero como en este momento estamos heredando, pues básicamente hijo ya tomó todas las propiedades, ¿cierto? Que tiene este señor, que tiene el papá. Entonces, en este caso, yo puedo decirle al hijo, ¿cierto? Que sencillamente utilice la palabra reservada this, que hace referencia a que va a buscar algo del objeto, pero como los dos hacen parte como si fuera una clase, hagan en cuenta que los dos se hayan unido, como si él hubiera venido y cogiera esto y viniera y lo pegara aquí. Es algo similar, ¿cierto? Pero entonces él lo que hace es que sencillamente que obtiene esos parámetros que necesitamos. Yo le digo acceda a la propiedad que se llama apellido. ¿Listos? Entonces miren lo que ahí tenemos el método como tal. Entonces vamos a abrir este archivo hijo, que es el que nosotros tenemos en este momento, y lo vamos a hacer con una simple instancia. Entonces miren, vamos a decirle instancia del hijo, ¿cierto? Es igual. Recuerden que este es el nombre de la variable, no necesariamente se puede llamar así, o sea, es como para que ustedes lo tengan más claro, pero pues se puede llamar i, o se puede llamar s, o se puede llamar como ustedes quieran. Sencillamente es como para que recuerden qué es lo que vamos a colocar ahí. Y vamos a instanciar al hijo. ¿Listos? Vamos a decirle, oiga, yo quiero instanciar al hijo. Bien, entonces miren, si en este momento yo me voy a ejecutar mi archivo, ¿cierto? Que es este que tenemos aquí de hijo. Vamos a colocarlo ahí. Y vamos a actualizar. Pues miren que inmediatamente, solo con actualizar, él me dijo, miren, mi nombre es Pepe y mi apellido es Tías, ¿cierto? Miren la diferencia ahí. Entonces, ¿qué pasó? Él solito, miren, yo solo con instanciar ese objeto, o que tengan en cuenta algo, las instancias generalmente para llamar un objeto, obviamente se hacen fuera del objeto, ¿cierto? Como si ustedes estuvieran dentro de un conjunto cerrado, pues para yo poder llamar a la portería tengo que estar por fuera del conjunto cerrado, timbrar para que por favor alguien me atienda. Sucede lo mismo acá, este objeto es este, yo pues por fuera del objeto, o sea, fuera de los corchetes, creo una pequeña instancia y esa instancia inmediatamente me ejecuta el método constructor que me dice que mi nombre es Pepe y mi apellido es Díaz. Si nosotros revisamos, hijo no tiene ninguna propiedad que se llame apellido. Ah, pero es que él está extendiendo de la clase papá, o sea, él está heredando las propiedades que actualmente tiene el papá. ¿Listos? Mírenlo aquí con el caso diferente. Vamos a instanciar al papá aquí. Entonces, instancia del papá es igual a una nueva instancia del papá porque aquí lo podemos hacer, ¿cierto? Y le decimos que por favor manden un mensaje, ¿cierto? Aquí directamente a instancia del papá en la propiedad apellido. O sea, yo quiero que me dé cuál es el apellido del papá. Miren lo que aquí estoy accediendo a la clase papá para que me dé cuál es el nombre. Yo actualizo e inmediatamente, ¿qué me va a suceder? Él me va a decir, oiga, mire, error fatal. Usted no tiene acceso a una propiedad protegida de la clase papá. O sea, usted no puede acceder a esa clase porque los únicos que pueden acceder a esa clase son las herencias o las clases que han heredado esos objetos. Entonces, por eso es que yo no puedo ir hasta esta clase como tal a poder acceder a esa información general. ¿Listos? Es como para que más o menos visualicemos de qué se trata. Entonces, las herencias justamente lo que hacen es poder traerme y compartir información para yo poder ejecutar algunas cosas. En la realidad, por ejemplo, más adelante cuando empecemos a ver algo que se llama modelo vista controlador, que es una estructura de programación, nosotros podemos hacer que el modelo esté totalmente protegido, ¿cierto? Para que no se puedan acceder a información a él y decirle que el controlador que herede algunas cosas de él. O podemos hacer controladores que heredan información. ¿Eso qué me va a implicar? Que yo no voy a tener que repetir los datos. Por ejemplo, miren, si yo quisiera
que no heredara, pues yo tendría que coger estos dos datos, pegarlos aquí en el hijo, ¿cierto? Para poder ahí sí acceder a esa información. O sea que yo lo que voy a hacer es minimizar la cantidad de código que voy a utilizar. ¿Por qué? Pues porque no voy a tener que repetir lo mismo muchas veces. O sea que ahí básicamente ya estoy heredando alguna información que él tiene. ¿Listos? No solo se puede heredar, no solo se puede heredar información de los atributos, también se pueden heredar métodos, ¿cierto? O sea, yo puedo tener aquí también mi método protegido, ¿cierto? Una función que se llame, por ejemplo, no sé, llamémosla cargo, por ejemplo, ¿cierto? Miren, cargo. ¿Listos? Y que el cargo, sencillamente vamos a mandar un mensaje que diga, yo soy el papá y mi cargo es eh, el gerente general. ¿Listos? Punto. Miren, ahí estamos en un método que básicamente lo tiene ¿quién? Solamente el papá. Pero yo desde el hijo, miren, aquí dentro de este mismo método constructor que tenemos, vamos a borrar la instancia del papá porque ya sabemos que no podemos acceder. Yo puedo decirle, oiga, acceda también a un método que se llama cargo, ¿cierto? Recuerden que los métodos siempre abrimos y cerramos paréntesis porque nos indica que podemos enviar algún parámetro. Entonces, miren, cargo es un método que está actualmente en la clase papá, pero que yo desde la clase hijo lo puedo ejecutar. Entonces, mírenlo ahí. Vamos a actualizar. Y entonces, miren lo que sucedió. Mi nombre es Pepe, el apellido es Díaz y yo soy el papá y mi cargo es el gerente general. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos accediendo tanto a una propiedad o como a un método de la clase papá, pero lo estamos haciendo desde la clase hijo, que es la que hereda o captura o obtiene la información que actualmente él está trabajando. ¿Listos? Es para que lo tengan muy claro. De eso se trata o ese es el objetivo para cuando estemos trabajando el tema de herencias. Entonces, las herencias en programación orientada a objetos tienen esa funcionalidad en general. ¿Listos? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Dudas o inquietudes? Listos. Bueno, entonces ahí tenemos el ejemplo de cómo podemos utilizar la visibilidad de los objetos como pues la habíamos visto en la explicación anterior, ¿cierto? Que teníamos los métodos, que esos métodos tenían los parámetros y que pues teníamos unos atributos en general, ¿cierto? Que son los que hacen parte del objeto. Ya vimos que la visibilidad pública, ustedes ya la saben, cualquier objeto puede instanciar y ejecutar cualquier cosa. Privada, que solo ese objeto es el único que tiene acceso. Y protegida, pues que son privados, solo ese objeto tiene acceso, más los que hereden del mismo, como acabamos de ver en el ejemplo. En este caso, el hijo heredó pues las propiedades y este método cargo a el objeto papá. ¿Listos? Nuevamente, pues el método constructor, recordarles que el método constructor sencillamente es un método que se inicializa tan pronto nosotros generamos o creamos, instanciamos, perdón, la clase con la cual vamos a utilizar. Bien, bueno, entonces en este caso ya vamos a empezar a realizar ejercicios con bases de datos, que es digamos con lo que más importante vamos a necesitar empezar a trabajar aquí. Bueno, entonces para ello vamos a hacer el siguiente ejemplo. Listo, entonces vámonos para aquí. Vamos a construirnos una tabla, ¿cierto? Por ahora, solo una tablita en la cual le vamos a insertar información por medio de un formulario, que es realmente como empezamos ya a funcionar o como empiezan a funcionar, pues ya el desarrollo de un software en general. Entonces vamos a crearnos, por ejemplo, un formulario de, no sé, ayúdenme ustedes ahí, hagamos un formulario de qué, denme ideas. ¿Qué quieren hacer? ¿Un formulario para registrar qué cosa? ¿Comida? Mm, no sé, pero comida. No, el formulario de la base de datos es muy grande, es muy extenso. Podemos hacer zapatos.
Bueno, no lo llamemos zapatos, sino llamémoslo más bien productos. Entonces hagámoslo así, miren, vamos a hacer una tabla que se va a llamar productos. ¿Listos? Miren ahí la tenemos. Vemos la tabla que se llama productos. Vamos a llenarla con 6 atributos. Entonces, por favor, díganme 6 atributos de la tabla producto con su respectivo tipo de dato, porque vamos a pintarlo aquí. Entonces, arrancamos. Bueno, tenemos aquí, entonces, vamos con nombre, de una vez con tipo de dato. Tienen que darme el tipo de dato de una vez. Entonces, escríbanme los 6. Bueno, entonces tenemos marca, el primero de tipo varchar de 45. ¿Qué otro? ¿Listos? Tenemos un código que en este caso lo vamos a dejar int. ¿Listos? Y vamos a dejarlo autoincremento. Vamos a darlo ahí. ¿Listos? Vamos a tener también precio. En este caso vamos a dejarlo también entero de 11. Vamos a manejar pues precios no tan elevados. ¿Listos? Faltan 3. ¿Qué otros? Estamos hablando de productos en general, ¿no? No zapatos solamente. Faltan otros 3. ¿Qué otros 3? ¿Listos? Tenemos, por ejemplo, referencia. Referencia que es de tipo varchar. De 45 también puede ser. Tenemos color. También varchar. Ahí nos lo dijo Daniel y Juliet. Y 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta un hito. Nombre. Bueno, nombre. Listo. Nombre. Dejémoslo ahí. Nombre. Entonces tenemos nombre de tipo varchar. ¿Listos? Entonces mírenlo. Ahí lo tenemos. De estos, ¿cuál sería la llave primaria? Bueno, indiscutiblemente todos estamos de acuerdo, ¿cierto? El código entonces va a ser nuestra primary key. Bien, entonces vamos a arrancar a trabajar aquí directamente con lo que tenemos. Bien, para los que están trabajando con el SAM, recuerden que deben tener habilitados ambos servidores encendidos al mismo tiempo, tanto Apache como MySQL, porque necesitamos trabajarlos ambos, porque vamos a hacer en PHP el formulario y que guarden base de datos en MySQL, ¿cierto? Para los que están trabajando con el MAM, o con el, sí, con el SAM, con el MAP. Bueno, los que están trabajando con uno diferente al SAM, el mismo procedimiento es igualito, no cambia nada. Entonces, de pronto se viene algún entorno diferente, pero es relativamente igual. ¿Listo? Con el WAM. Bueno, los que están trabajando con el WAM es igual. No hay ningún problema. Que ambos servidores estén encendidos, tanto el servidor MySQL como el de Apache, para poder trabajar. ¿Listos? Entonces arrancamos a construir esta base de datos. Esta base de datos pues tenemos que construirla en el servidor que actualmente tenemos. ¿Listos? ¿Cómo lo vamos a construir? Pues para ello tenemos nosotros a nuestro aliado que se llama Workbench, ¿cierto? Que vamos a hacerla de dos formas, ¿cierto? Vamos a trabajarla en Workbench, pero también vamos a trabajarla directamente desde PHP para que conozcan ambos entornos. ¿Listos? Entonces, arrancamos en Workbench, arrancamos en nuestra instancia común y corriente, o sea, lo que siempre hemos venido haciendo. Aquí tenemos todas las clases, normal, mírenlas aquí, perdón, todas las bases de datos. Y pues vamos a construir la base de datos que nosotros vamos a trabajar en este momento, ¿cierto? Vamos a crear un nuevo SQL y vamos a arrancar a construirnos nuestra base de datos. ¿Listos? Bueno, en este caso sería, bueno, no, yo creo que ustedes alcanzan a ver ahí, no voy a ponerlo tan extenso. Entonces, create table. Bueno, vamos a primero a crear create database.
¿cierto? Porque necesitamos crear primero la base de datos antes de crearnos la tabla. Recuerden que primero se crea la base de datos y dentro de la base de datos pues está todo el modelo de todas las tablas que tenemos. Entonces, esta base de datos, llamémosla, a ver, yo que tengo por aquí, llamémosla proyecto ejemplo. Entonces vamos a llamarla en minúscula, voy a colocar todo en minúscula, proyecto raya al piso ejemplo. ¿Listos? Vamos a dejarla así. Punto y coma, y vamos a ejecutar esa consulta. ¿Listos? Una vez la ejecutamos, pues si nosotros nos venimos acá y actualizamos, pues inmediatamente deberíamos tener aquí proyecto ejemplo. Mírenla acá. ¿Listos? Ahí ya quedó creada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues como ya la creamos, ¿listos? Lo siguiente es poder usarla. Entonces vamos a usar esta base de datos. Correcto, vamos a usarla. Entonces proyecto ejemplo, punto y coma, y ejecutamos. Ya estamos dentro de proyecto ejemplo, o sea que ahí ya podemos trabajar en la base de datos. ¿Listos? Esto ustedes ya lo vieron, ya lo vimos, no es nada nuevo, sencillamente estamos recordando. Entonces ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestra tabla, create table, vamos a llamarla productos, ¿cierto? Abrimos paréntesis e iniciamos. Entonces primero, código, voy a colocarlo, o con esto que es muy importante, por ahora quiero empezar a estandarizar todo lo que quiero usar. Entonces vamos a empezar a utilizar todas las iniciales en mayúscula. Entonces código, vamos a hacerlo entero de 11 y es autoincremento. ¿Listos? Después dijimos que íbamos a hacer, vamos a recordar, marca, ¿cierto? Marca el producto, que es de tipo varchar. Vamos a dejarle, por ejemplo, 100, ¿cierto? Y que no me puede quedar nulo. ¿Listos? ¿Por qué no puede quedar nulo? Porque pues no podemos dejar ese valor en blanco. Vamos a obligar a que nos registren todo. Tenemos precio. Entonces vamos a colocar precio, que es de tipo int. Puede ser de 11 también. Y que no vamos a permitir que quede nulo. Después de ello tenemos código marca referencia, que la vamos a dejar varchar de 100 también, no importa. Vamos a darle no null. Después tenemos, ¿qué más? Color y nombre. ¿Listos? Tenemos color. Vamos a dejarlo varchar también. Puede ser menos de 30, yo creo que es suficiente. ¿Listos? Color y qué era. Y nombre. El nombre del producto en general. ¿Listo? Entonces el nombre. Varchar de 30 también. Not null. ¿Listos? Y por último le vamos a decir que vamos a hacer una primary key y que la primary key es el código. ¿Listos? Cerramos nuestra estructura, punto y coma, ¿cierto? Nada extraordinario, esto es algo que ustedes ya saben, ¿cierto? No estamos haciendo nada nuevo, sencillamente ya ustedes van a ejecutar esta parte, ¿listos? Ejecutamos, mírenlo aquí, vamos a ejecutarlo, e inmediatamente nos dice que la tabla se creó exitosamente. Miren que ya llevamos 3 filas creadas. Primero creamos la base de datos, segundo la usamos y tercero pues creamos la tabla. Vamos a refrescar y yo me voy para las tablas y miren que ya tengo aquí en la tabla productos, ya está lista para que nosotros podamos utilizar. Miren que en este momento está código, marca, precio, referencia, color y nombre. O sea que hasta el momento está listica para lo que nosotros queramos hacer. ¿Listos? Entonces, mírenlo, ahí vamos, ahí vamos. Esta es la primera parte de lo que estamos haciendo ahí. Entonces ahí los voy a esperar. Entonces me van contando, cuando ya todos tengan ahí su tabla creada, avanzamos. Bien. Ya entonces tenemos creada nuestra base de datos con nuestra respectiva tabla que se llama productos, ¿cierto? Mírenlo ahí, ahí la tenemos. Esa tabla productos, pues, ahí es donde vamos a guardar la información que nosotros, pues, vayamos a trabajar. Bien, bueno, entonces en este caso vamos a realizar ya la codificación necesaria para que nos permita guardar en esta base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocultar nuestro workbench, vamos a minimizarlo y vamos entonces a realizar nuestro ejercicio. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? En la clase anterior ya teníamos un formulario, ¿cierto? Que era este que habíamos hecho.
¿cierto? El formulario inicial, vamos a mirar ese formulario que tenía. Pues nuevamente yo me voy a ir por aquí, ¿cierto? A la página inicial. Vamos a abrir formulario. En formulario teníamos algo que era número 1, número 2 y suma de operaciones, un selector de lo que teníamos. ¿Listos? Este es el que vamos a acomodar para que pues nos sirva para lo que nosotros estamos haciendo. Entonces vamos a irnos a acomodar ese señor. Entonces lo primero que hacemos es, vamos a reutilizar ese formulario que ya teníamos. Recuerden que aquí estamos trayendo material, jQuery y pues estamos trayendo la inicialización de un select, aunque en este caso un select no lo vamos a usar, solo lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, yo creería que vamos entonces a hacerlo todo de nuevo. ¿Listos? O bueno, no podemos tomar lo que ya tenemos para que no se nos pierda. Voy a borrar este señor que está aquí. Voy a dejar solo el botoncito abajo y estos dos de arriba. Entonces vamos a hacer la organización de nuestro formulario. Tenemos que guardar un producto, entonces lo primero que vamos a hacer es cambiarle, entonces registre su producto, ¿cierto? Mírenlo ahí. ¿Listos? Bueno, bien. No, muchachos, pero entonces voy a traerles el psicólogo entonces para que venga y los visite. Que haga una terapia por lo menos una semana, a ver. Bueno, ¿cómo vamos a hacer nuestro formulario? Dice marca, código, precio, referencia, color y nombre. Como el código va a ser un autoincremento, pues básicamente no le vamos a dar esa opción a que el usuario no la digite, porque esa información la va a crear solo en la base de datos. Por ahora necesitamos la marca, el precio, la referencia, el color y el nombre. Entonces, vamos a asignar esa información. Entonces, arrancamos. Por ejemplo, el primero va a ser marca. Entonces, o no, vamos a arrancar con el nombre del producto. Entonces, nombre del producto. ¿Listos? El nombre va a ser, vamos a colocarlo nombre tal cual como está en la base de datos para que yo lo recuerde de una manera mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, vamos a colocarle a ese input, se va a llamar nombre. ¿Listos? Vamos a tener un input enfrente, que en este caso sería, por ejemplo, la marca. Entonces, vamos a colocarle aquí, cambiemos este número 2 y le colocamos marca del producto, ¿cierto? Y tenemos aquí marca del producto, entonces en este vamos a colocar marca. ¿Listos? Ambos son de tipo texto porque vamos a colocar sencillamente el formulario de esta manera. Bien, ¿qué necesitamos? Pues crearnos una nueva división. Entonces vamos a crearnos una nueva división aquí, ¿cierto? Nuestra clase row, porque necesitamos dividir nuevamente. Ya hasta el momento tenemos solo la primera división, o sea, tenemos 2 y 2, o sea, 6 y 6. Mi registre de su producto, nombre del producto, marca del producto. Entonces debajo vamos a colocarle que nos registre el precio, la referencia y el color. Puede ser todo en una línea. Entonces vamos a dejar que ocupen 3 espacios. Vamos a arrancar con el primero. Entonces el primero va a ser una clase. Recuerden que yo estoy utilizando material, ¿listo? Input field call S4 porque vamos a ocupar las 12. Y lo que voy a hacer es duplicar a estos señores, pues para que me tengan los 3 espacios que necesito. Bien. Arrancamos entonces con nuestro label y justamente debajo, pues el primer input. Entonces vamos a arrancar con el primer input que es de tipo número, en este caso va a ser el precio. Entonces vamos a escribir aquí precio del producto. Precio del producto, vamos a darle un nombre que se llame precio, sea de tipo número. ¿Listos? Vamos a ir con el segundo, label. Vamos a generar un nuevo input. Este es de tipo texto porque es el color. Bueno, aunque lo podríamos trabajar de tipo color también para que él seleccione una paletica de colores, también lo podríamos hacer. Aunque por ahora dejémoslo de tipo texto y ahorita hacemos una prueba con uno de color. Entonces, color del producto. ¿Listos? Color del producto y vamos a llamar color al atributo name. Por último, nos queda un último atributo. Entonces vamos a hacer un label. Y el último atributo es referencia. Entonces,
referencia del producto. Vamos a generar un input de tipo texto y le damos referencia como nombre como tal. ¿Listos? Miren lo que aquí pues ya hemos terminado nuestro formulario. Vamos a mirar cómo nos quedó. O sea, el formulario actualmente sería así. Miren, registre su producto. Tenemos nombre, marca, precio, color y referencia. Miren lo primero que vamos a ir viendo. Si nosotros le damos clic en el botón, bueno, ya no el botón ya no se va a llamar calcular, entonces vamos a cambiarle ese valor. Ahorita se va a llamar es guardar. Vámonos así, guardar producto. Se da el botón así bien grandecito, guardar producto. Si le damos clic en guardar producto justo enfrente, pues inmediatamente miren que nos va a redireccionar al ejercicio que teníamos de la clase anterior. Entonces empezamos a revisar. ¿Qué es lo primero? El formulario. Miren, el form, recuerden que el form tiene varios atributos. Por ahora hemos visto dos. Uno que es la acción y el otro que es el método. En este caso vamos a enviar todo por post. Yo quiero que se envíe, pues digamos, del lado del servidor. No quiero que se vaya por la URL. Y necesito enviarlo hacia algún lado en especial. O sea, yo tengo que enviarlo hacia el lugar que va a guardar a la base de datos. Entonces, en este caso, yo voy a borrarlo porque aún no tenemos el archivo que me va a hacer ese proceso. Por ahora, entonces vamos a dejarlo así, sin nada. ¿Listos? Vamos a dejarlo vacío. Si yo lo dejo vacío y me pongo y le doy clic, por ejemplo, aquí a mi botón, ¿cierto? Pues, bueno, tengo que actualizar. Después actualizamos. Si yo le doy clic, pues miren que por más de que le dé clic, él se me sigue quedando en el mismo archivo. Vamos a empezar a mirar nuevos atributos que necesitamos. Como nosotros en la base de datos dijimos que todos los atributos tenían que ser not null, o sea que tienen que ser obligatorios, vamos a empezar generando una pequeña validación del lado del cliente, o sea, del lado del navegador, para que los inputs sean obligatorios. Entonces vamos a colocarle un atributo que se llama required. ¿A dónde lo vamos a colocar? En todos los inputs. Eso solo es una pequeña validación. Obviamente hay validaciones que van del lado, digamos, del backend de nuestra aplicación, que pues es el ideal, pero pues por ahora no lo vamos a ver. Entonces vamos a colocar esta primera validación, que es sencillamente decirle al usuario que todos los valores son obligatorios. ¿Listos? Miren lo que solo le colocamos ese required, ¿cierto? En todos los inputs. Y cuando yo voy a enviar esa petición de ese formulario, miren, vamos a actualizar nuevamente, ¿cierto? Vamos a actualizar. Yo le doy clic en el botón y miren que él inmediatamente me envía el mensaje, completa este campo. O sea que si yo no escribo algo aquí y no le doy guardar, pues miren que él me dice complete este otro. Entonces, bueno, miren que ya me está obligando a que yo tenga que llenar primero todo antes de yo poderlo enviar. Si no, miren que él no me deja hacer la petición. Entonces, lo primero que estamos haciendo, construir nuestro formulario para poder decirle por medio de PHP que coja toda esa información y mándela a la base de datos. Entonces, ahí vamos. Preguntas o dudas hasta acá. Bueno, listos. Ya después de que hicimos el formulario, pues nos quedó de esta manera, ¿cierto? Nombre del producto, marca del producto, precio, color y referencia. Si yo le doy pues guardar, él me va a obligar a que todo pues por ahora se vaya a guardar. ¿Listos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crearnos una carpeta porque ahí vamos a empezar a organizar nuestra información. Recuerden que es muy importante que seamos muy organizados, no regar todos los archivos aquí, sino empezar a utilizar carpetas. Entonces vamos a crearnos una nueva carpetica que se va a llamar, por ejemplo, llamémosla data. ¿Listos? Que es donde vamos a dejar todos nuestros datos, o sea, la información que vayamos a generar. Dentro de data, pues vamos a crear un archivo que se va a llamar guardar en base de datos.php. ¿Listo? Bien, vamos a darlo así, guardar en base de datos.php. Entonces, arrancamos abriendo y cerrando nuestro PHP. ¿Listos? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer aquí? Lo primero que vamos a hacer es capturar la información y mostrarla en un mensaje para saber si estamos capturando de la manera correcta. Es la primera prueba que debemos hacer. ¿Por qué? Porque es muy importante saber que la información está llegando completa. Porque si vamos a mandar a base de datos y la información queda incompleta, pues inmediatamente nos va a arrojar un error. Entonces vamos a corroborar eso. ¿Cómo? Pues vamos a crearnos una variable tipo nombre, donde vamos a guardar, ¿cierto? Por medio de un método post que nos va a llegar el input que se llama nombre.
¿Listos? Recuerden que es muy importante que como estamos utilizando el método post, que el nombre que está aquí sea el mismo que yo tenga en el input. Miren, recuerden que mi input se llama nombre con la N en mayúscula. Entonces aquí lo tengo que recibir de la misma manera, no lo puedo cambiar, tiene que ser igualito. Sigue marca, entonces vamos a colocar marca. Entonces tenemos nuestro post, ¿listos? Que es marca. Tenemos también precio, entonces vamos a decirle que por favor me traiga la información del precio. Tenemos también color y referencia por último. Entonces vamos a colocar color, ¿cierto? De tipo post. Y como último, referencia. Entonces vamos a llamarla referencia. Punto y coma. Y aquí vamos a mandar esto en un mensajito. Entonces vamos a decirle eco. Entonces vamos a colocar nombre, ¿cierto? Y le concatenamos un salto de línea. ¿Listos? Porque yo necesito pues saber qué hay justo debajo. Vamos a clonar estas líneas de código, estas cuatro, ¿cierto? Entonces vamos a enviar marca, vamos a enviar precio, vamos a enviar color y vamos a enviar referencia, ¿cierto? Miren, solamente vamos a hacer esta primera partecita ahí, que es donde nosotros podemos capturar la información por post y poder enviarla por medio de un mensaje para saber si verdaderamente estamos enviando todo correctamente. Bien, ¿qué nos toca hacer aquí? Aquí nos toca, una vez tenemos nuestro archivo terminado, pues nosotros tenemos que decirle al formulario que cuando le demos clic en el botón guardar, inmediatamente mande la información a este archivo. Entonces me voy a regresar a mi formulario cuando ustedes terminen aquí. Regreso a mi formulario. ¿Y qué le digo al formulario? Yo le digo, mire, la acción, ¿cierto? Mire, mi acción dentro de la etiqueta form, pues tiene que ser que vaya a la carpeta que se llama data, ¿cierto? Y que busque un archivo que se llama guardar en base de datos.php. Entonces yo quiero que cuando yo le dé clic, inmediatamente me lleve a ese archivo que yo acabo de crear donde se guarda toda la información. ¿Listos? Entonces mírenlo ahí, voy a ponerlo a probar y ya les dejo ver el código. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente, vamos a actualizar aquí, bueno, voy a trabajar con Chrome, trabajemos aquí, miren, actualizamos y empezamos, nombre del producto, entonces, por ejemplo, zapatos, ¿listo? O zapatillas, por ejemplo. Marca del producto, entonces, Nike, precio del producto, 120.000, color del producto, blanco, y referencia al producto, por ejemplo, Nike Air. ¿Listos? Bien, ahí lo tenemos. Bien, le vamos a dar clic en guardar producto y miren que él inmediatamente me llevó al archivo data guardar en base de datos PHP y me dijo que lo que voy a guardar son zapatillas de marca Nike que valen 120.000, que son de color blanco y que es Nike Air. O sea que sí me está funcionando correctamente mi formulario. En que restablecemos aquí, actualizamos, vamos a mandar otro. Entonces, por ejemplo, mandemos camisa, ¿cierto? Marca, no sé, Pat Primo, precio del producto 50.000, color azul, ¿cierto? Y referencia manga larga. Vamos a enviarlo otra vez. Dejemos uno en blanco para que miremos. Miren, vamos a darle guardar. Miren que él inmediatamente nos dice, oiga, complete el campo. O sea, no lo podemos enviar si no completa. Entonces vamos a colocar manga larga. Le damos enviar y pues efectivamente miren que todos los productos nos llegó. Entonces la primera validación que tenemos que hacer, verificar que la información sí nos esté llegando cuando el usuario llene todos los registros. Porque puede que nos equivoquemos, por ejemplo que yo coloque aquí marca en minúscula, miren ojo aquí, voy a colocar marca en minúscula. ¿Y qué va a pasar si yo coloco marca en minúscula? Vamos a restablecer esto. Voy a escribir nuevamente camisa, Nike, precio 1234. Blanco, referencia 1, 2, 3, 4 y le doy guardar. Y miren que inmediatamente me va a decir indefinido marca. O sea que ese valor no llegó. Entonces yo tengo que tener muy claro de que sí me esté llegando toda la información. Justamente aquí el error fue que yo le cambié marca minúscula porque yo los tengo todos en mayúscula. ¿Listos? Entonces
Cuéntenme cómo vamos, ahí los espero de que nos esté funcionando el formulario, nos esté llevando toda la información y ya hacemos el procedimiento de guardarlo en base de datos. Entonces cuéntenme cómo van. Bueno, les contaba así rápidamente que cambiamos el input a de tipo color y pues los que les comentaba es que cuando tenemos un input de tipo color, él inmediatamente lo que nos va a guardar es el código en hexadecimal, el hexadecimal que él tiene. Entonces, una camisa, camisa Nike, 1, 2, 3, 4, un color, miren, color por ejemplo rojo, referencia al producto tal. Entonces le damos guardar y pues miren que él inmediatamente nos guarda es el código del color. Entonces, de ambas maneras se puede trabajar. Si yo guardo el código del color, pues yo con ese código puedo hacer algo. Por ejemplo, después puedo pintar el recuadrito de una tabla o pues puedo hacer algo en especial ahí que yo quisiera. Pues ya puedo personalizar algo porque aquí esto se va a guardar en base de datos. ¿Listos? Entonces, después ahorita hacemos un ejemplo con ese código hexadecimal. Por ahora vamos a dejarlo en text para que pues yo permita escribir el color y pues no me dañe como la estética ahí del formulario que yo tengo. Digamos que por ahora lo vamos a dejar ahí. Entonces vamos a arrancar, listos. Ya estamos en guardar en base de datos, guardar en base de datos PHP, que es donde vamos a realizar pues nuestra primera inserción, donde vamos a empezar a insertar a base de datos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a quitarnos pues todos estos eco que nosotros habíamos creado justamente porque ya no los necesitamos. Ya en este momento yo necesito empezar a trabajar. ¿Listos? Como yo necesito empezar a trabajar, pues básicamente lo que necesito es crearme, ¿cierto? Una variable. Vamos a crear una instancia de una librería nueva que vamos a trabajar. Entonces, la librería recomendada para trabajar bases de datos en PHP se llama PDO. ¿Listos? ¿Por qué es la recomendada? Porque básicamente vamos a trabajar con una librería que se llama PDO. Porque básicamente la librería tiene una característica muy importante y es que yo puedo conectar con diferentes, digamos, motores de base de datos. ¿Cierto? Con diferentes motores de base de datos. ¿Cómo cuáles? Yo puedo conectarme con MySQL, puedo conectarme con Oracle, puedo conectarme con Postgres, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer la conexión con diferentes tipos sin necesidad de hacer un cambio muy extremo. Entonces eso me permite poder ser muy versátil a la hora de estar haciendo pues el desarrollo que tenemos. Entonces vamos a arrancar. ¿Qué es lo primero que yo necesito? Entonces lo primero que voy a necesitar es crearnos, vamos a ver acá una estructura nueva. Resulta que aquí es muy importante, vamos a hacer la conexión a base de datos. Entonces yo necesito hacer el proceso de conectarnos a esa base de datos. Vamos a hacer la conexión. Resulta que como vamos a hacer la conexión, nosotros necesitamos controlar en caso de que, por ejemplo, la conexión no se haga o suceda un error, que él inmediatamente me muestre, ¿cierto? O me diga, oiga, pasó un error o pasó algo. Entonces el manejo de errores o el manejo de excepciones que se trabaja en PHP o en cualquier lenguaje, aquí lo podemos trabajar con una estructura que se llama try, ¿cierto? Entonces si vemos aquí todo el código completo del try, él me dice, mire, el try básicamente pues me traduce como intente hacer esto, o sea, haga este código, ¿cierto? Haga esto, y si sale algún error, capture ese error, ¿cierto? Yo le voy a decir qué tipo de error necesito que me capture, guárdemelos en una variable para yo después mostrarlo en un mensaje y decirle al usuario, oiga, pasó un error de tal forma, para yo poder entender qué es lo que sucede, porque si no, él me va a dar un fatal error y pues me va a arrojar algo que de pronto el usuario no va a entender. Entonces, esa estructura me va a servir para poder trabajar eso. Sencillamente lo que dice es, intente hacer este código y en caso de que haya error, pues inmediatamente mande un mensaje. Eso es todo lo que hacemos. Bueno, ¿y cuál va a ser la estructura que vamos a ejecutar? Entonces vamos a generar la estructura que me permite capturar, ¿cierto? Esa librería para yo poderla utilizar. En este caso vamos a llamar a una variable STM, ¿cierto? Que es como comúnmente la llamamos, o sea, un statement, o sea, vamos a generar como una estructura de código para ejecutar, ¿cierto? Entonces lo dejamos STM, aunque eso se puede llamar de la manera que ustedes quieran. Y vamos a crear una instancia de la librería PDO. ¿Listo? Mírenlo aquí. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Miren, crear una instancia de la librería PDO. PDO es una librería, o sea, es un objeto. Miren que estamos haciendo algo similar, como si fuera instanciando este objeto PDO. Pero pues él lo que hace es llamarme una librería que ya PHP tiene o que por defecto él maneja, dependiendo obviamente de la versión.
pero pues que vamos a utilizar nosotros. Esa librería tiene una característica, él me dice aquí dentro que coloque los parámetros con los cuales vamos a conectar todo. Entonces lo primero que él me dice es, oiga, necesito que me diga cuál es la base de datos a la cual se va a conectar, ¿cierto? Si va a ser MySQL, si va a ser Postgres, si va a ser Oracle, si va a ser SQL Server, la que sea. Entonces, aquí le debo determinar a qué base de datos me voy a conectar. Entonces, yo le digo, oiga, vamos a conectarnos a una base de datos en MySQL. ¿Listos? Colocamos dos puntos y él inmediatamente me va a decir cuál es necesito decirle cuál es el host en el cual nosotros vamos a trabajar. Ese host me traduce básicamente el servidor, o sea, es el servidor en donde vamos a ejecutar las cosas. Entonces yo le digo, oiga, el servidor se llama localhost. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a nivel local. En minúscula, no necesariamente, pero pues sí les recomiendo que todo lo dejen en minúscula para que no vaya a generar problema de nada. ¿Listos? En caso de que yo, por ejemplo, tuviera esto en un servidor en la nube, pues aquí tendría que ir o la dirección completa del servidor, www.miservidor.com, ¿cierto? O la dirección IP que me conecta directamente con mi base de datos, por ejemplo, 19.55. ¿Cierto? O sea, debería ser el servidor al cual yo me conecto. Como aquí estamos trabajando a nivel local, porque lo estamos haciendo en nuestros computadores, pues le dejamos que la base de datos la vamos a conectar a nivel local. ¿Listos? Bien, es el primer parámetro. Segundo parámetro, entonces le damos punto y coma, ¿cierto? Punto y coma, es el segundo parámetro. Entonces el segundo parámetro es el database name, o sea, el nombre de la base de datos. ¿Cómo es el nombre de la base de datos? Si nosotros revisamos, ¿cierto? En nuestro Workbench, ¿cómo era que se llamaba la base de datos? ¿Quién me ayuda recordando? ¿Cómo se llamaba mi base de datos? Correcto, entonces como ese es el nombre, entonces yo aquí se lo coloco. Ojo, aquí me está pidiendo el nombre de la base de datos, no el nombre de la tabla. Yo no escribo aquí productos, porque productos es el nombre de la tabla. Aquí escribo es el nombre de la base de datos. Y la base de datos se llama, miren aquí nuevamente, proyecto raya el piso ejemplo. Yo le digo que nos vamos a conectar a proyecto raya el piso ejemplo. ¿Listos? Entonces, ahí vamos. Ahí tenemos ya nuestro parámetro. Bien, ese es el nombre de la base de datos que nosotros vamos a conectar. Mire, database, proyecto, ejemplo. ¿Listos? Después de las comillas vienen dos parámetros importantes. Entonces vamos a agregar una coma. El primero es el nombre de usuario que se conecta con la base de datos. Resulta que yo a las bases de datos les puedo dar usuarios para generar niveles de seguridad en mi base de datos. Por ahora eso no lo hemos hecho, entonces vamos a usar el usuario principal, que es el que normalmente se maneja. En ese caso es el usuario root. Como es el usuario root, que es el usuario como administrador de todo, entonces sencillamente entre comillas escribimos root. ¿Listos? Creo que para los que utilizan WAM es el mismo. Si no les funciona con el root a los que están en WAM, nos toca consultar por internet porque no recuerdo en WAM cuál es el servidor, el nombre del usuario principal. ¿Listos? Entonces, el nombre de usuario es el que nosotros manejamos. Agregamos otra comita y vamos a colocar ahora la contraseña con la cual vamos a trabajar. Entonces, él nos dice aquí, oiga, coloquemos la contraseña que nosotros vamos a utilizar. En este caso, como no hemos colocado contraseña, como no hemos asignado ninguna contraseña, pues lo dejamos sencillamente en blanco. Abrimos y cerramos comillas inmediatamente. Ojo, es dejarlo directamente, abrimos y cerramos. No podemos dejarle un espacio, porque un espacio es un carácter y pues él lo nombraría como si fuera una contraseña. ¿Listos? ¿Claros ahí? Entonces es lo que debemos hacer para que nuestra base de datos se conecte de la manera correcta. Y en caso de que no, pues entonces vamos a decirle aquí, miren, vamos a ahorrar esta parte que fue lo que nos hizo solito Visual Studio y le decimos a él, oiga, mire, yo tengo que decirle cuáles serían los errores o controlar los errores que me aparezcan. Entonces vamos a controlar un error que se llama el PDO section. ¿Listos? Para que él me diga, oiga, si pasó una excepción del PDO, que me diga cuál fue. Entonces él inmediatamente me va a decir, pues que lo guarde en una variable. Esa variable pongámosle un nombre, pongámosle error, por ejemplo, para pues darle un nombrecito ahí para poder informar. En caso de que pase el error, pues mandemos un mensaje que diga error tal
y vamos a colocar una flechita. Dos puntos, miren, error tal. Y concatenamos a esta variable error, ¿cierto? Pero accediendo a una propiedad que se llama getMessage. Bueno, en realidad es un método que me permite llamar todos los errores que le encontró. ¿Listos? Entonces, mírenlo ahí. Aquí única y exclusivamente lo que estamos haciendo es decirle, oiga, conéctese a la base de datos y en caso de que haya un error, por favor, indíquemelo inmediatamente para yo poder hacer algo. ¿Listos? Entonces, mírenlo. Ahí vamos a guardar. Ya nuevamente les dejo ver el código, pero quiero que vean acá el tema de los errores. En este momento todo en teoría está funcionando bien, o sea que no debería arrojar errores. Vamos a ver si es cierto. Vamos al formulario, actualizamos. Registramos un producto otra vez, camisa, precio 123, código blanco, manga larga, le damos guardar producto. Miren que se nos quedó en blanco, o sea que hasta el momento está bien porque yo ya los seco, los quité, miren, no hay problema. O sea que miren, él me conectó ahí a la base de datos supuestamente. Voy a darle atrás otra vez y actualizo. Voy a cometer un error a propósito. Por ejemplo, vamos a cambiar el nombre de la base de datos. Resulta que yo lo coloqué proyecto ejemplo 1. Y si yo vengo y reviso en mi base de datos, proyecto ejemplo de uno no existe. Miren, aquí yo no tengo ninguna base de datos que se llame así. O sea que en teoría aquí debería fallar. Entonces vamos a ver qué pasa cuando falla. Entonces miren, vamos a seleccionar 2, 3, nuevamente el producto, otra referencia, le damos clic en guardar. Y miren que inmediatamente ahí sí nos dijo, miren, nos dijo error. Hay un error de SQL y nos dice un no database, o sea, desconocida la base de datos, es proyecto ejemplo 1, o sea que la base de datos no se encontró. Y tiene razón, porque no hay ninguna que se llame proyecto 1. ¿Listos? Entonces miren que con eso controlamos los mensajes. Vamos a cometer otro error, por ejemplo, que yo le coloque una clave, mire, 1, 2, 3, 4, 5, y que el usuario se llama, por ejemplo, Freddy. Entonces voy a cambiar el usuario root y le coloco una clave predeterminada. Entonces miren, vamos a irnos atrás, actualizamos, siempre es importante ir atrás, actualizar y volver a hacer la petición para que funcione todo correctamente. Mírenlo aquí. Vamos a volver a enviar alguna cosa, cualquiera. Le damos enviar y miren qué me dice. Acceso denegado para el usuario Freddy en el servidor localhost con un password que se está enviando. O sea, me está diciendo, oiga, no, ese usuario no tiene acceso para que usted pueda entrar a esa base de datos. Entonces, miren que con eso nosotros empezamos a controlar los errores que nos puedan pasar si él no se conecta correctamente a la base de datos. No se les olvide que es importante que ambos servidores estén funcionando, el Apache y el MySQL, porque si solo funciona el Apache, cuando él se va a conectar, pues no hay conexión, entonces pues por ende es obligatorio que nos dé un error. ¿Listos? Entonces ahí vamos. ¿Cómo van hasta acá? ¿Dudas o inquietudes? Cuéntenme. Listo, entonces continuamos. Ya tengo mi sentencia SQL lista, ¿cierto? Perdón, mi conexión a base de datos lista. Lo siguiente es poder hacer mi sentencia SQL. Entonces yo tengo que hacer mi sentencia SQL para poder insertar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacía yo para insertar en una tabla alguna información? ¿Qué tenía que escribir yo? Recuérdenme ahí porque no me acuerdo, se me olvidó todo en este momento. Ah, correcto, hacer una estructura insert, into, nombre de la tabla, los valores, etcétera. Exactamente es lo que le tengo que decir a PHP que haga para que él inmediatamente vaya a insert. Por eso la importancia de que nosotros hacíamos el ejercicio de insertar los valores, porque es que aquí ya lo vamos a poner en práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearnos una variable que se llame SQL, donde vamos a guardar esa sentencia ahí para que pueda ser ejecutada, que es como la manera más sencillita de entender. Dentro de comillas vamos a colocar pues toda nuestra sentencia porque es lo que nosotros vamos a ejecutar. ¿Listos? Entonces arrancamos. ¿Cómo iría la sentencia? Ayúdenme ahí. Entonces, insert into, ¿cómo se llama la tabla? Entonces, productos, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué seguiría aquí? Ayúdenme ahí con la sentencia. ¿Qué sigue? ¿Qué de una vez le escribo a Luis? ¿Y después qué hago? ¿Qué coloco? Ah, ok, mire que aquí antes estamos haciendo un error. Ojo que aquí él no nos corrige aquí nada. Aquí no es como cuando lo hacíamos en Word que nos decía, oiga, tiene error en tal lado. No, aquí tenemos que ya hacerlo perfecto.
Entonces primero van los valores. ¿Cuáles valores debo insertar aquí? ¿Listo? Entonces, los mismos que tenemos en nuestra base de datos. Si nosotros revisamos aquí, miren rápidamente, en la base de datos tenemos los siguientes valores. Miren, código, que es autoincremento, o sea, es un valor que no va a ir en la sentencia. Tenemos marca, precio, referencia, color y nombre. ¿Listos? Miren lo que ahí lo tenemos, con la primera en mayúscula. Es importantísimo que los valores o los valúes de los atributos de la tabla, pues yo los nombre de la misma manera, no los puedo nombrar de una manera diferente. ¿Listos? Entonces arrancamos, mírenlo. Entonces dice que primero marca, entonces lo primero que yo voy a decirle es, oiga, necesito que al atributo marca con la M en mayúscula, coma, después tengo que insertar precio, coma, después debo insertar referencia, coma, después insertamos color y por último insertamos nombre. ¿Listos? Mírenlo, ahí vamos, con nuestra sentencia. Ahora sí, después de esto, ¿qué va? Ahora sí vienen los valúes, ¿listo? Les vamos a colocarlo, vémoslo aquí en mayúscula. Abrimos y cerramos los paréntesis, sí, los paréntesis aquí. Perdón, sí, paréntesis. No necesariamente, Brian, puede estar diferente porque él busca coincidencia, pero se recomienda que sea pues en el mismo orden para que usted lo haga y no se pierda en la información que envía. Entonces es como por facilidad, pero no interesa. Listos. ¿Qué valores vamos a insertar en marca? ¿Qué le vamos a insertar en precio? ¿Qué le vamos a insertar en referencia? ¿Qué le vamos a insertar en color? ¿Qué valores vamos a enviar ahí? ¿Listos? Digamos que no sería el método post completo, sino sería ¿qué? Las variables que tenemos aquí. ¿Listos? No puedo hacer ahí el salto de línea porque me toma el espacio y me da un error. Igual si me llega al final, él lo va a poner debajo. ¿Listos? Entonces arrancamos con el primer valor. Entonces, ojo aquí, miren, como estamos dentro de comillas dobles, miren, aquí al inicio hay comillas dobles y cierra al final, aquí adentro vamos a manejar comillas simples, ¿cierto? Voy a poner esto un poquitín más grande, como para que ya entonces lo vean. Esperen a ver si yo tengo el Google Graph abierto. Sí, creo que sí. Si sigo escribiendo, él me lo coloca abajo. Sí, correcto. Bien, entonces ahí tenemos los valores. ¿Cuál es el primer valor? Él me pide la marca. Yo lo tengo en una variable que se llama marca. Entonces yo tengo que decirle, oiga, ahí necesito que inserte marca. Mírenlo ahí. ¿Listos? Coma, punto, punto. Sí, así sean números, no importa. Él igual va a guardar en la base de datos, va a insertar el valor que nosotros enviemos. ¿Listos? Bueno, en teoría, si son números, yo podría insertarlos sin las comillas, o sea, podría quitarle esto. No pasa nada, es lo mismo. ¿Sí? Ahorita hacemos un ejemplo y miramos que no va a suceder nada. Seguimos con el precio. Entonces tenemos aquí el precio. Entonces miren, aquí vamos a colocar, entonces que él inserte el precio. Digamos que en este caso, si este valor sería entero, pues lo ideal sería que yo lo enviara sin la necesidad de las comillas. Por ejemplo, sería el caso puntual. Coma, enviamos la referencia. En este caso está en una variable que se llama referencia, que sería esta referencia. Coma, tenemos que agregar ahora color. Entonces abrimos y cerramos. La variable se llama color. Por eso les decía que las variables yo las dejo del mismo nombre y verán que pues no nos vamos a confundir, sino que las dejamos igual. La única diferencia es que yo las dejé todas las variables en minúscula y ya los atributos pues sí están como están en la base de datos. Entonces yo los separo para que después no nos vayamos a confundir pensando que estos son los mismos atributos de la base de datos y pues en realidad son variables que tengo ahí con la información. ¿Listos? Ya tenemos color. Por último, me falta guardar el nombre. Entonces yo le digo a él, oiga señor, por favor, guarde también el nombre, que yo lo tengo allá arriba. ¿Listos? Entonces miren lo que hay
Yo creé mi sentencia SQL, vamos a quitar esto para que se vea más extenso. Creé mi sentencia SQL, que es la que yo necesito decirle a este señor PDO que por favor ejecute para que yo pueda mandar o insertar eso en mi base de datos. ¿Listos? Correcto, el punto y coma me hace falta aquí. Ya cuando guardara y colocara, me iba a marcar de todas maneras en rojo, pero sí me hacía falta el punto y coma ahí. Gracias ahí por la corrección. Bueno, seguimos. Ya tenemos la sentencia SQL lista. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí vamos a crearnos una variable que es la encargada de ejecutarnos lo que traemos de la librería. Entonces, por ejemplo, esa variable llamémosla insertar. ¿Listos? ¿Y qué vamos a guardar en esa variable insertar? Yo le voy a decir, oiga, tráigame el statement, o sea, la variable que me trae todo este PDO, mírenla, aquí está. O sea, tráigame todo el PDO y yo le digo, por favor, acceda a un método que se llama prepare. ¿Cierto? ¿Por qué vamos a acceder a ese método? Porque el método me permite alistar esta sentencia SQL para que yo pueda ejecutarla cuando yo la decida. Pero ¿cuál sentencia vamos a ejecutar? Esta que tenemos aquí. O sea que yo le digo dentro del prepare, por favor, ejecúteme ese SQL que yo tengo ahí. ¿Listos? Esta es una manera de hacerlo. Yo también puedo colocar todo esto aquí adentro, mire. Yo puedo hacer esto también. Funciona, ¿cierto? Pero pues digamos que se ve más ordenadito que yo lo haga en una variable y después ponga solo la variable. Entonces también se puede hacer así como para que lo tengan claro. ¿Listos? Entonces ahí le estamos diciendo, miren, por favor traiga la conexión que usted hizo. Ah, bueno, voy a hacer el pequeño ajuste aquí porque no lo he cambiado. Miren que dejé todavía el nombre erróneo. Entonces vamos a ajustarlo, vamos a colocarle root y voy a borrar porque eso no tiene contraseña. Entonces lo voy a dejar así. Listos, miren, ya tenemos nuestra sentencia SQL lista para insertar. O sea, ella ya está ahí casi que preparándose para yo poderla ejecutar. ¿Qué es lo que sigue? Pues yo decirle, oiga, por favor, coja esa variable y ejecútela, o sea, ejecute el método que se llama execute, valga la redundancia, y ejecute esa sentencia SQL que acabo de preparar. Entonces lo que estamos diciéndole es, oiga, haga la sentencia, prepárela y ejecútela, ¿cierto? Casi que como apunten, listos, fuego. Y inmediatamente tuvo que ir a la base de datos a guardar. ¿Cierto? Con eso estaríamos haciendo el ejercicio. Mírenlo aquí, ¿cierto? Vamos a poner esto más pequeñito, pero ahí ya funcionaría. Entonces vamos a mirar a ver si esto funcionó o no, a ver si nos equivocamos o a ver qué pasó. Entonces vamos a guardar cambios, nos vamos a nuestro formulario, nuevamente le doy atrás, recuerden, actualizamos, ¿cierto? Siempre les recomiendo que actualicen, bueno, en PHP no es tan importante, cuando empecemos a trabajar JavaScript que actualicen aquí desde el navegador, siempre tenemos que actualizar muy probablemente con control F5 para que él nuevamente recargue todo, como que limpie el caché un poquito. Y vamos ahora sí a insertar. Entonces, nombre del producto, zapatillas, marca del producto Nike, precio del producto, 120.000, dijimos. Color del producto blanco y referencia, entonces, que eran unas Nike Air. ¿Listos? Entonces, miren, ya tengo mi formulario listo. Vamos a darle clic en guardar producto. Nos quedó en blanco la pantalla, obviamente porque al final pues no hay nada, entonces él llega hasta el punto de que quedó en blanco, pero pues no sabemos si guardó o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al Workbench, ¿cierto? Yo me voy a mi proyecto ejemplo, a mi tabla producto y me voy a consultar todos los productos que estén registrados en este momento. Si nosotros revisamos, pues miren que inmediatamente nos guardó lo que nosotros teníamos. Miren, marca Nike, precio 120.000, referencia Nike Air, color blanco, zapatillas, ¿cierto? Y le asignó el código 1. Entonces recuerden, pues obviamente el código 1 no lo enviamos, miren, no enviamos el código porque es autoincremento, entonces nosotros no lo hacemos. Vamos a ver si eso fue de pronto como se dice normalmente, un chiripazo que nos guardó de buenas. Vamos a volverlo a hacer. Entonces vamos, camisa, pad primo, 50.000, color azul y la referencia es manga larga. ¿Listos? Vamos a darle clic en guardar y pues miren que nuevamente nos quedó en blanco, ¿cierto? Pero
Miremos a ver en la base de datos cómo revisamos, pues haciéndonos una consulta que nosotros ya sabemos o dándole en el acceso directo, pero nosotros también ya sabemos hacer una consulta. Miren, select asterisco from qué, productos para que me consulte todos los productos. Vamos a consultarlos. Ah, mire que sí me guardó, miren. Ya tenemos zapatillas, camisa, o sea que ya podemos empezar a guardar cualquiera desde la base de datos que nosotros tenemos aquí. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Entonces, ¿cómo vamos? Preguntas o dudas y avanzamos. Entonces, miren, ahí nos está funcionando correctamente. A alguno de ustedes no le está funcionando. Entonces, ojo aquí. Entonces, vamos a revisar lo siguiente. Ojo con esto. Digamos que, claro, la página no debería quedar en blanco, sino debería redireccionarme a otro lado donde se mostrara, por ejemplo, todos los que ya se han guardado, por ejemplo, ¿cierto? Digamos que el objetivo no es que quede así en blanco, es solo porque vamos hasta ahorita en una parte. Ahora bien, ¿qué pasa? Ojo aquí, miren, ¿qué pasa si yo envío mal la información? Miren, por ejemplo, yo le digo que por favor inserte en una tabla que se llama productos 1. Miren, le va a cambiar el nombre a la tabla. Ojo ahí, miren, nombre a la tabla, se lo cambié. Si yo reviso, mi tabla productos 1 no existe. Entonces, yo voy a actualizar. Sencillamente voy a colocar aquí nuevamente camisa, tipo Nike, 321, blanco, referencia 1234. Le doy clic en guardar. Miren que él me quedó en blanco. Ah, al parecer funcionó, pero si yo voy y reviso nuevamente mi sentencia SQL, miren que él no guardó esa base de datos. Miren, ¿por qué no lo guardó? Ah, porque mi sentencia SQL está mal hecha. ¿Listo? Él no me va a decir, oiga, tiene error ahí, porque como él me dice, yo le digo o yo le ordeno, oiga, haga esto que yo le mando a hacer. Inserte entre la tabla productos 1. Él va y lo hace. Si genera error, pues él no nos va a reportar. Él sencillamente nos dice, yo ejecuté lo que usted me dijo, pero no pasó absolutamente nada. No se pudo insertar. Entonces hay que tener cuidado que si no nos está insertando es porque este señor que estamos insertando aquí lo estamos haciendo mal, o el nombre de la tabla lo tenemos mal, o la base de datos está mal, o los atributos está mal, o algo estamos haciendo mal dentro de la sentencia. Entonces, para que lo tengan muy pendiente porque les puede pasar muy a menudo y es algo muy normal. Entonces, por favor, revisen que su sentencia esté bien, obviamente con los mismos datos de su tabla. Si usted los colocó en minúscula, pues aquí deben estar en minúscula. Si usted aquí los colocó todos en mayúscula, todos deben estar en mayúscula. Si usted así le colocó otros atributos, pues debe colocar los atributos que usted asignó. ¿Listos? Entonces, ahí vamos. Entonces, miren, para que no nos quede la página en blanco, como para ir finalizando esta parte del ejercicio, pues lo que vamos a hacer es una redirección. ¿Esa redirección qué me va a hacer? Pues me va a hacer que cuando yo vaya a guardar los datos, inmediatamente me devuelva este formulario, ¿cierto? O sea, me regrese hasta aquí como tal. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una propiedad que se llama header, ¿cierto? Esto es de PHP, recuerden que no hace referencia ni al head ni nada que tiene que ver con HTML. ¿Listos? Y el header tiene una característica que se llama el location. Location. Ese location me permite poder redireccionar a la ruta que yo quisiera trabajar. Entonces, ojo aquí, miren, yo actualmente me encuentro aquí, miren, me encuentro en guardar en base de datos. ¿Cómo haría para indicarle al programa que vaya hasta formulario? ¿Qué tendría que hacer? Yo actualmente estoy en este archivo, miren, estoy en guardar en base de datos. Necesito que él se devuelva y vaya hasta el formulario. Entonces, ¿qué debería hacer? Correcto. Salgo una carpeta, cuando ya me salga de la carpeta data, ya estoy en la raíz del directorio, entonces le digo que por favor vaya a formulario.html. ¿Listos? Miren, no hay. Bien, vamos a probarlo. Entonces, ojo aquí, miren, vamos a actualizar. Recuerden que siempre que hacemos un cambio, venimos a la página y actualizamos y vamos a guardar otro producto. Entonces, por ejemplo, un pantalón, ¿cierto? Marca, no sé, canino. Precio del producto 250.000. Color del producto azul normal. Y referencia, no sé, fit slim, por ejemplo.
le damos clic en guardar producto y ojo aquí, miren, pendientes, le damos clic, miren que él casi que como si yo hubiera actualizado la página, ¿sí vieron? No se vio ni que la página fue allá, se quedó en blanco ni volvió. O sea, casi que inmediatamente, eso sucedió en milésimas de segundo, él fue allá y volvió. Pero vamos a ver si sí funcionó o no. Entonces vamos a ir nuevamente acá a nuestra base de datos, ejecutamos nuestro cele y miren que aquí está, americanino, fit slim, azul, un pantalón. Entonces miren que en ese caso lo que estamos haciendo es una redirección directamente al mismo formulario. Pues esto no es lo que normalmente hacemos. Ahí en teoría deberíamos llevarlo a otro formulario diferente donde esté, por ejemplo, el listado de todos los productos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la siguiente clase? Por ahora, pues ya podemos seguir. Miren, yo por aquí puedo seguir repitiendo productos cualesquiera. Miren, puedo pongamos un buzo sencillito, marca punto blanco. ¿Cierto? Precio del producto son 25.000 pesos, por ejemplo. Es blanco también. La referencia es eh, camiseta. No sé. Le damos clic y miren que él inmediatamente volvió. ¿Listos? También lo podemos controlar. Obviamente aquí ya influiría que ya tendríamos que empezar a aplicar otras cositas más avanzaditas, pero pues ahí vamos. Lo podemos hacer, por ejemplo, con JavaScript para controlar un mensajito que diga se registró con éxito y lo devolvemos. Podemos hacer esa parte. En PHP propio también se puede hacer, por ejemplo, que cargue un mensajito por aquí, una alerta. Se pueden hacer de muchas maneras. ¿Listo? Ya esa parte la dejo para que ustedes se pongan a cacharrearle, como normalmente decimos, a ver pues cómo les va ahí. Pero pues más adelante vamos a ver muchas maneras. Que nos salga un letrerito, que nos salga un modal, que nos salga por aquí arribita, que nos salga lo que sea. ¿Listos? Para saber si se guardó o no se guardó. Bien, entonces con eso vamos a dejar el video hasta aquí, que yo creo que ya nos extendimos demasiado.